Ya, entonces empezó la clase. Esta es la unidad uno sobre electrostática, todo relacionado con la interacción entre cargas y sus efectos. ¿Ya? Entonces, primero que todo, ¿qué vamos a pasar hoy día? Va a ser, está en la clase, ¿ya? Aquí está. Vamos a explicar lo que es una carga eléctrica y vamos a explicar sobre sus interacciones, que es más relacionado con el tema de la ley de Coulomb. Por lo tanto, si es que buscan lo que voy a pasar ahora, es ley de Coulomb. ¿Ya? Entonces, primero que todo, hay que ambientar todo, hay que contextualizar. Imagínense que exista, ustedes saben que nosotros nos mantenemos en la Tierra debido a la fuerza de gravedad. Imagínense que hay una fuerza que es mucho más grande que eso. Y también que eso es la fuerza eléctrica. Como sabemos, se separan las fuerzas eléctricas es por la interacción entre las cargas positivas y las cargas negativas. Los electrones, que son las negativas, y los protones, que son las positivas. ¿Ya? Es que ¿qué es lo que pasa con estas dos cargas? Es el hecho de que tienen fuerzas de atracción y de repulsión. ¿Ya? Y gracias a esa fuerza, pues, el universo que conocemos tiene la forma que conocemos. Pero ¿qué pasaría entonces si solo existiese una fuerza de atracción? Si no hubiese de repulsión, solo hubiese una fuerza de atracción entre cargas. Lo que uno se podría imaginar es que todo se atraería a un solo punto. Es decir, que por ejemplo, si están en su habitación, su celular, su computador se atraería hacia ustedes y todo lo que está a su alrededor también. Y como todo se va atrayendo en sí, todo se comprimiría en una sola bolita, ¿ya? Entonces sería como una bola que tiene toda la materia del universo. Eso pasaría si que solo hubiese fuerza de atracción. ¿Qué pasaría si hubiese solo fuerza de repulsión? Es decir, si solo hay cargas positivas, por ejemplo, que se repelen entre sí. Ahí sucedería que todo el universo estaría en expansión, todo se estaría repeliendo el uno con el otro, de tal manera que al final todo el universo sería gaseoso. Pero ese no es el caso que tenemos en el universo que conocemos, sino que tenemos una dualidad, tenemos tanto atracción como repulsión. Por ejemplo, en el caso de las fuerzas de atracción, está el tema de los planetas, que al final son muchas cargas, muchas partículas que llegaron a comprimir en un solo punto y hicieron un planeta. ¿Ya? Entonces ahí hay un ejemplo de lo que es la fuerza de atracción en este caso. Y la fuerza de repulsión sería todo lo gaseoso que hay en el universo, se podría decir toda la Vía Láctea, por ejemplo, todo lo que está compuesto por estas partículas que están separadas, que están como en modo de vapor. O inclusive también lo que es el ejemplo de la expansión del universo. ¿Ya? Entonces, gracias al hecho de que existen tanto fuerza de atracción como tanto fuerza de repulsión, existe el universo tal como lo conocemos. Es decir, puntos donde se atrajo mucha materia y empezó a formar los planetas, como también otros puntos donde está en directa expansión. Así como nosotros nos vamos alejando de otras galaxias o inclusive lugares del universo donde solo se compone por gas. Entonces eso es un ejemplo, gracias a este equilibrio tenemos el universo tal como lo conocemos. Bien, entonces, como habíamos dicho, todo está separado entre electrones y protones, cargas positivas, que son los protones, y cargas negativas, que son los electrones. Me imagino que ya sabrán, pero igual esto es un repaso de todas maneras. El hecho de que las cargas positivas, como muestra aquí en el video, entre cargas positivas existe una fuerza de repulsión. Así como vemos acá, hay una carga positiva o un cuerpo con carga positiva que se acerca a otro con carga positiva y resulta una repulsión, es decir, se empiezan a alejar. Como aquí tenemos el caso contrario, donde tenemos una carga positiva cerca de una carga negativa, donde al interactuar entre ellos existe una fuerza de atracción, es decir, se acercan. Entonces, cargas por el mismo símbolo, se podría decir, o sea, si es que son positivas, se repelen, mientras que con distintos símbolos se atraen. Eso es muy importante para comprender el resto, ¿ya? Así que si Profesor, dime. pero en el caso, digamos, de cuando si juntamos dos baterías, dos pilas, ejemplo, y si esta la juntamos con positivo, ¿qué pasaría en ese caso? Positivo con positivo, lo que debería pasar es que se repelieran. Ahora es distinto a una batería, es que la batería entrega una fuerza potencial que es
una unidad que vamos a ver, creo que después, o si no ya lo tuvimos calculado. Pero en sí, si estamos hablando de una batería que tiene que un negativo con positivo debería traerse y positivo con negativo debería, bueno, también debería traerse, pero si lo das vuelta, positivo con positivo y negativo con negativo se repelen. Ahora, si tú estás hablando de que qué pasaría con la corriente que debería haber, no habría, porque necesitan estar conectándose negativo con positivo. Si es que eso te resuelve la duda, claro. Igual es como bien aparte de la materia un poquito. Pero bueno, entonces al final lo que importa es eso, es la interacción entre cargas. ¿Ya? Dime. Estas cargas igual se pueden emplear en los imanes y eso. Sí y no. El tema es que tiene una semejanza, porque al final uno le dice positivo y negativo por nombre nomás. En el caso de los polos magnéticos, uno le dice el polo norte o el polo sur. ¿Qué interacción tienen o qué semejanza tienen entre ellas el campo que producen? Que uno es el campo eléctrico y el campo magnético. Las cargas interactúan debido a su campo eléctrico, pero los imanes interactúan según su campo magnético. ¿Cómo se produce el campo magnético? Eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Pero es distinto, pero es igual, se podría decir. ¿Ya? Es como la misma interacción, mismo comportamiento, pero se producen por razones distintas. Eso, en realidad. Si es que quedó claro, voy a continuar. Cualquier duda, diga nomás. Bien, entonces, en sí habíamos hablado de cargas, como también se pueden hablar de cuerpos cargados. Las cargas simplemente son las partículas que tienen carácter positivo o carácter negativo. O sea, son o electrones o son protones. ¿Ya? Acuérdense, la de electrones, carga negativa, protones, carga positiva. La carga de los cuerpos, o más que nada, yo podría estar electrificado, por ejemplo. Yo puedo tener una carga negativa en mi cuerpo. Y eso es debido bueno, eso lo voy a ver después, más que nada. Se ve dos tipos de sistemas, me pasé, perdón. Entonces, en sí, los cuerpos pueden cargarse, pueden tener cargas también negativas o positivas. ¿Cómo se hacen? A través de distintos métodos. Uno es la frotación. Me imagino que ustedes habrán experimentado alguna vez con un globo, donde uno lo frota en la cabeza y después lo deja pegado en la pared, o atrae papelitos o atrae papelitos a través de eso. Eso es debido al final porque las cargas, los electrones, siempre se van transfiriendo a través de este método. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si ven este video de acá, vemos a un niño que se le frota un globo y resulta que los electrones se van transfiriendo al globo. Tienen que recordar siempre esto. Los electrones siempre son los que se transfieren, nunca los protones. Los protones siempre se mantienen en un solo lugar, nunca se mueven de un cuerpo a otro. ¿Ya? Entonces, por frotación, sucede que al frotar le estás entregando entregando energía de tal manera que se muevan los electrones de un cuerpo a otro. ¿Ya? De tal manera que al final el pelo del niño quedaría con carga positiva y el globo quedaría con carga negativa. Otro método de electrización se llama, que también es como de cómo cargar un cuerpo, es el contacto. Por ejemplo, en este video que tenemos aquí, tenemos una vara que tiene carga positiva y otro que tiene carga neutra, es decir, un positivo con un negativo. Al ponerse en contacto, las cargas positivas con las cargas negativas se sienten atraídas. Y eso hace que las cargas negativas al final se transfieran de un cuerpo a otro. Se van al cuerpo positivo, se podría decir. Y eso va a provocar, dependiendo de cómo sea la carga de cada cuerpo, va a provocar que uno sea positivo o otro negativo. O inclusive puede dejar ambos con carga neutra. Va a depender del caso. Que eso vamos a ir viendo según se dé el tiempo y se pueden ver ejercicios de eso. ¿Ya? Otro método de electrización que yo creo que es uno de los más importantes es el método de la inducción. ¿Ya? Vamos a esperar a que cargue un poquito eso. Al final tenemos dos varas. Uno que tiene carga, déjenme ver, uno que tiene carga neutra, que es el de derecho, y uno que tiene carga negativa, y otro está polarizado, que tiene carga positiva a un lado y otra carga negativa a otro lado. Eso va dependiendo eso es debido a que una vara tiene carga negativa
y la otra tiene ambas cargas. Aquí lo que pasa es que la carga positiva se siente atraída a la negativa. Y por eso está en un extremo la carga positiva y en el otro extremo está la carga negativa. ¿Por qué la carga negativa está del otro extremo? Debido a que como esta vara es negativa, las cargas negativas se repelen. Y por eso como que la carga negativa se intenta escapar hacia un lado. Si tú conectas esta vara a tierra, va a suceder que la carga negativa de la vara que está en el aire va a empujar las cargas negativas de la otra vara. Y como y esta otra vara que se conecta al suelo, al estar en contacto con el suelo, las cargas negativas van a ir escapándose. Por eso aquí menciona que la carga negativa va por la tierra, va hacia la tierra, perdón, y cada vez tiene la concentración de cargas al final se va a volver más positiva que negativa. ¿Por qué es importante esto? Porque al final tú puedes cargar una vara, en este caso con una carga positiva, sin la necesidad de tocar ambas varas, te podría decir. Que eso se produce en varios experimentos inclusive, que eso lo vamos a ir dando a medida que se va dando el tiempo, vamos a ir mostrando ejemplos, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Yo, profe, Dime. no me quedó muy claro qué era la inducción. Ya, la inducción es simplemente el cargar un cuerpo sin necesidad de tocarlo, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una vara que es de carga negativa a un lado, que es esta, la de la izquierda, y otra que tiene carga tanto positiva como negativa. Lo que pasa al momento de conectar a tierra la segunda vara es que al ser repelidas las cargas negativas debido a la primera vara, ¿ya? Se van a intentar escapar. Intentan escaparse o sea, a ser repelidas, por ejemplo, se van yendo porque son empujadas por la carga negativa de la primera vara. Y al conectarlo a tierra, como que tienen tienen un ambiente por donde trasladarse, se podría decir. Por eso cuando lo entierra a tierra, aquí, en tierra, las cargas negativas se escapan. Eso es debido a que es la primera vara, ejerce una fuerza sobre la segunda, a las cargas negativas nomás. Y por eso se escapan. No sé si te dejo más claro eso. ¿O qué parte no entendiste si es que pasó eso? ¿Aló, aló? ¿Va? No sé si tengo un chat o algo. No. ¿Pasó algo? ¿Se escucha? ¿Me oyen? De casualidad necesito que me digan, por favor, porque no me respondí de vuelta. Sí, profe, sí se escucha. Ya, perfecto. ¿Sí se escucha, profe? Todo bien, todo bien. Ya, excelente. ¿Quedó alguna duda sobre eso? Bacán. Si no, lo voy a dejar claro después en otro momento. Voy a intentar pasar más material. Ya. Entonces. Ahora, bueno, sabíamos que las cargas positivas con las negativas se atraen y las negativas o más que nada, las cargas con el mismo símbolo se repelen y las cargas con símbolo distinto se atraen. Pero, ¿y qué sucede cuando interactúan entre ellos? Es que sienten una fuerza que los repelen o que los atraen respectivamente. ¿De qué depende esta fuerza de repulsión o de atracción? Aquí lo podemos ver en esta imagen, por ejemplo, que esto es una vara cargada que se acerca a un chorrito de agua. Sucede que a medida que se va acercando, el agua se siente atraída, siente una fuerza que lo atrae a la vara. Y si se dan cuenta, a medida que se va acercando, siente más fuerza. Se siente como que se curva más, eso es porque al final siente más fuerza que lo atrae. ¿Ya? Eso entonces significa que va a haber una característica que hace que hace que la fuerza de atracción sea mayor, es el hecho de que mientras más cerca esté del chorro de agua, más fuerza va a sentir. ¿Ya? No sé si ven también, no es ¿cómo decirlo? No es un aumento de fuerza paulatino, sino que va aumentando a medida que más cerca estés. ¿Qué? No sé, no qué, Vicente. Pero bueno, continuando, a medida que, a ver, profe, ¿qué carga tiene el palo? Eso ya es independiente, no puedo saberlo porque me faltan datos para saberlo en realidad.
lo que importa es que, imagínense que, ahí tendríamos que ver tendríamos que ver la composición del átomo de la molécula de agua. Ya sé que es negativa. Pero bueno, no importa, al final puede ser tanto negativa el palo como positiva, pero el tema es que lo que importa aquí es que la carga son con símbolos contrarios. Imaginando, por ejemplo, no sé, imaginando, por ejemplo, que el agua es negativo y la bala es positiva. Ellos, como son símbolos distintos, sienten una atracción, sienten una fuerza de atracción, y por eso se van acercando, ¿ya? Y resulta que a medida que mientras más se acerque, más fuerza va a sentir. ¿En qué posición? ¿Cómo se llama? ¿En qué? Hoy se me olvidó la palabra. Eso lo iré explicando ahora. El tema es que mientras más se acerque, más fuerza va a sentir. Como también, me imagino que deben saber que mientras más carga tenga, también va a sentir más fuerza aún, ¿ya? Es decir, que si esta vara tuviese una carga inmensamente superior, yo creo que el agua hasta llegaría a tocar la vara, ¿ya? Entonces, ¿cómo se mide la carga de un cuerpo? Por ejemplo, en los primeros ejemplos, o más que nada, acuérdense que una cosa es una carga y otra cosa es un cuerpo cargado. Una carga sería un electrón o un protón, ¿ya? Que eso es como la unidad, se podría decir. No hay unidad más pequeña que esa. Uy, perdón. Uf, sorry, ok, almorzé un poquito. Bien. Pero un cuerpo cargado al final corresponde a un cuerpo que tenga una gran cantidad de electrones y protones. Que sea una carga que sea cargado positivamente o negativamente va a depender de la cantidad de electrones y protones que tenga. Por ejemplo, si yo estoy de manera neutra, por ejemplo, cargado neutramente, significa que tengo la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Pero si, por ejemplo, tengo un electrón más, significa que tengo carga negativa. Una carga diminuta, pero es negativa, de todas maneras. Entonces de eso, no sé qué se pasa, pero entonces de eso depende si es que un cuerpo está cargado o no. Va a depender de la cantidad de carga que tenga, ¿ya? Bien, entonces, por último, ¿cómo se mide esa fuerza de atracción entre cargas? Según la ley de Coulomb, ¿hay alguien que me está modificando esto? Tomo notas. No sé el nombre, es algo que me está pasando, pero bueno. Ya, he perdido. Así, ¿cómo medir esa fuerza de las cargas o de los cuerpos cargados? Eso es según la ley de Coulomb, donde nos menciona que la fuerza de atracción o repulsión que sienten ambos va a depender de una constante eléctrica, ¿ya? Eso multiplicado por la fuerza, por la carga por la carga de un cuerpo, multiplicado por la carga del otro. Aquí lo escribí mal, perdón. Aquí me faltó, esto es 2, porque son cuerpos distintos, ¿ya? Entonces, presentación, acá. Va a depender de una constante eléctrica, va a depender de la carga de ambos, dependiendo dependiendo cuánta carga tengo, y va a depender también de la distancia que hay entre ellos. ¿Qué es lo importante de esta ecuación? Que la distancia entre ellos, entre cargas, está al cuadrado. Eso significa que no es un aumento de fuerza a medida que se va acercando, no es un aumento paulatino, sino que mientras más se acerca, mucha más fuerza va a sentir. Eso lo vamos a ver aquí en la simulación que tenemos acá. Aquí tenemos dos cargas que tienen una carga positiva, que es la segunda, y una carga negativa, que es el primero, que es el azul, ¿ya? Por ejemplo, aquí este está ubicado en la posición 4 y la positiva está ubicado en la posición 8. Es decir, hay 4 centímetros de distancia entre ellos. Como son de distintos símbolos, entre ellos se atrae. Eso se muestra aquí en esta flecha de acá, que va a mostrar la magnitud de la fuerza que tienen ambos. Es más, voy a aumentar esto para que se vea mejor. Ups. Este 8 y este 8. Bueno, aquí dando el ejemplo, si es que la carga de la derecha fuese neutra, no sentiríamos ni una fuerza, porque tienen que haber dos cargas para que recién haya una interacción y recién se presente una fuerza.
En este caso voy a aumentar a 8 la carga positiva. Entonces tenemos aparte, punto aparte, la carga se mide en coulomb. Por eso aquí hay una C. ¿Ya? Esto es de micro, que es por 10 a la menos 6, y esto es coulomb. ¿Ya? Ya, entonces, teniendo estas dos cargas en estas dos posiciones, podemos ver que sienten una fuerza de atracción, es decir, la carga negativa siente una fuerza hacia la derecha, es decir, hacia la carga positiva, y la carga positiva siente una fuerza hacia la izquierda, es decir, hacia la carga negativa. Ambos sienten la misma fuerza. No importa cuánto varíe uno de la otra, ambos siempre van a sentir la misma fuerza, que son los 224 newtons, por ejemplo, en este caso. Ambos sienten 224 newtons. Si aumento la carga positiva, ambos sienten 359 y 359 newtons. ¿Ya? Si, por ejemplo, los acerco 1 centímetro, de 359 pasó a 639, que son 300 newtons de diferencia. ¿Ya? Imagínense, son 300 por ahí, 300 newtons. Si yo lo acerco 1 centímetro más, si es que la fuerza aumentara paulatinamente, debería tener una diferencia de 300 newtons, otra vez. Es decir, aquí me debería salir 900 newtons en vez de 900 newtons si es que lo acerco 1 centímetro más. Porque al final, si yo lo alejo 1 centímetro, voy a tener la diferencia de 300 newtons. Si yo lo acerco 1 centímetro más, voy a tener una diferencia de 300. Teniendo eso teniendo eso supuesto, si yo lo acerco 1 centímetro más, debería también tener otros 300 newtons de diferencia. Pero eso no sucede. Sucede que en vez de tener una diferencia de 300 newtons, llego a tener una diferencia de 600, 200, 300, de 800 newtons. Es decir, de 300 newtons de diferencia pasé a 800. Eso significa que el aumento de fuerza a medida que se va acercando es exponencial. No es de una manera paulatina. A ver. Son directamente proporcionales las fuerzas de atracción. ¿A qué te refieres? No te entendí. Son directamente proporcionales las fuerzas de atracción. Es que me está separando las características. Son directamente proporcionales las fuerzas de atracción. Intenta fundamentar un poquito más tu pregunta, porque no te la entiendo muy bien. La distancia del objeto se miden desde el centro. No desde el centro. Se miden desde la distancia entre la carga 1 y la carga 2. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 centímetros de diferencia, o sea, de distancia. No es como que sean 1, 2 de centímetros y 1, 2 centímetros al otro lado. No, es la distancia que hay en uno con el otro. La Profe, fuerza, dígame. en el caso de los cuerpos, en el que se van alejando, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cómo? No te caché bien. Cuando los cuerpos, no, nos dijo que cuando los cuerpos que se más cercanos, más se siente la carga, Más se ¿cierto? siente la fuerza. Se siente la fuerza. En el caso de que este se alejara, ¿qué Ajá. ocurriría? Bien, buena pregunta. En este caso ya teníamos que, a medida que se va acercando, va a sentir una diferencia de 300 newtons. Si se acerca 1 centímetro más, iba a tener una diferencia de 800. Se acerca otro más, y va a tener una diferencia aún mayor. Lo mismo pasa si se aleja. En este caso, voy a tener una diferencia de si que estábamos en 8 y lo alejo 1 centímetro, en 8 teníamos 359 y en 9 tendríamos 230. Tenemos más o menos 100 newtons de diferencia. Si lo alejo 1 centímetro más, en vez de 100 tenemos 50 newtons de diferencia. Entonces a eso se refiere que es una diferencia, a medida que se va alejando o se va acercando, la diferencia va haciéndose exponencial. Es decir, que la diferencia aquí de acercándose era de 300, se acerca un poco más, va a ser de 800, otro más, en vez de 800 va a llegar inclusive cerca de los 1000 y tantos. Lo mismo va a pasar alejándose. Voy a tener una diferencia de 100, luego voy a tener una diferencia de 50, después otro centímetro más, me imagino que va a ser una diferencia de 25, y de ahí se va a ir, cada vez la diferencia de fuerza se va haciendo más pequeña a medida que se aleja, y la diferencia de fuerza se va haciendo más grande a medida que se acerca. ¿Ya? Profesor, Dime. ¿y esto cómo se podría graficar? Así la diferencia de fuerzas. Vamos a ver.
¿Cómo se podría graficar? Existen hartos gráficos de un segundo, que voy a intentar darte un ejemplo. Jorge, ¿cuál es la constante eléctrica? La constante eléctrica es una constante nomás, que es el... Dame un segundo, vamos a definirla aquí. Ya, la constante eléctrica es la K que tenemos aquí en la ecuación. La constante eléctrica se definió experimentalmente, donde al final que independientemente de cuánto es la carga que tenga acá y todo, menciona que las cargas por Coulomb al cuadrado aumentan, van aumentando en 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Qué significa esto? Dame un segundo, newton por metro cuadrado sobre ser... Ya, menciona que al final la fuerza que van sintiendo va a ir variando exponencialmente, que es lo que había explicado recién. Y es una constante que siempre, esta constante al final define bien la diferencia entre la ley de Coulomb y la ley de gravitación universal. No sé si han visto la ley de gravitación universal, tuvieron que haberla visto, donde es muy parecida, pero en vez de una K es una G, y aquí en vez de carga es masa. ¿Ya? Esto se obtuvo experimentalmente y nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar, siempre va a ser igual. Ahora respondiendo a la pregunta del gráfico, ¿cómo podría graficar? Ya, Wolfram Alpha. ¿Tienen nomás preguntas, si es que tienen? Mientras yo voy a responder la pregunta de su compañero. Mediante esto. Esto debería ser, no sé, por ejemplo, 9 por 10 a la 9. Vamos a poner cualquier número, 9 por 10 a la 9. 10 a la 9 multiplicado por, imaginemos que es 2. Imagina que tengo una carga de 2 y todo esto dividido en R al cuadrado. Aquí ya sale. ¿Cómo pongo el gorrito aquí? Aquí. Ya. Ya, respondiendo a la duda de su compañero. Aquí tenemos el gráfico de cómo va variando la fuerza según la distancia entre ambas cargas. Esta parte de aquí no la podemos contar, porque esto contaría como una distancia entre cargas negativa, cosa que es imposible. Siempre va a haber una distancia entre ellas. No puede haber distancia negativa. Entonces, aquí lo que menciona este gráfico es que en un punto, a medida que, por ejemplo, si estoy acá, en este punto, voy a tener una cierta fuerza que si yo acerco la carga, bueno, así como tener un poquito más de contexto, este sería mi punto cero, que es cuando mis cargas están lo más cerca posible y casi que tocándose. Aquí esta sería mi fuerza cero, y a medida que yo voy yendo hacia este lado, hacia la derecha, se está alejando una carga de la otra. Entonces pueden ver aquí, si fuese de una manera paulatina, una diferencia paulatina, lo que pasaría es que aquí sería una recta, se podría decir. Una sola recta en vez de una curva. Aquí lo que está mencionando es que a medida que yo me voy alejando, voy a sentir menos fuerza. Este eje de ahí sería la cantidad de fuerza que sentiría. A medida que yo me voy alejando, aquí se ve que se va disminuyendo la fuerza que siente. Y después cada vez va a sentir menos. Pero nunca no va a sentir una fuerza. Puede ser muy diminuta la fuerza, pero nunca la va a dejar de sentir. ¿Ya? Lo mismo pasa en el sentido contrario. A medida que se van acercando, la fuerza va a ser superior. Pero resulta que la fuerza va a ser cada vez más grande, se podría decir.